No. Recording is on. Bueno, el otro día nos quedamos aquí en impedancia del punto de alimentación. Siempre hemos estado hablando que hasta ahora que una antena es lo hemos considerado como si fuera un dipolo de media longitud de onda. Si veis aquí en la figura tenéis un cuarto de longitud de onda y un cuarto de longitud de onda que hacen media longitud de onda. Como dice, la resistencia de radiación de un dipolo de media onda es de 73 ohmios en aquella frecuencia que su longitud es media longitud de onda. Si la antena es más larga o es más corta, como vimos, la impedancia va a variar, con lo cual no tendríamos la impedancia característica. La antena conviene que sea de la impedancia resistiva a todas las frecuencias que funciona el transmisor. Cuando la antena está sintonizada, toda la resistencia es resistencia de radiación, es decir, la conversión se va a hacer totalmente. Si no tenemos una impedancia de la antena a la frecuencia determinada, tendremos resistencia de radiación, que es donde se radia, resistencia de pérdida, por las pérdidas que tenga no tener la impedancia, y la restancia que se crea. Que estos dos será cero en el caso de que la antena sea resonante. Dado que una antena radia energía, la potencia disipada en la resistencia de radiación es la potencia útil que genera la antena hacia el espacio. Es decir, lo otro se perdería y tendríamos, una de las consecuencias sería el ROE, la relación de la onda reflejada, y tendríamos pérdida de potencia. La resistencia de pérdida es la suma de todas las resistencias que nos podemos encontrar en una antena, excepto la de radiación. La Tierra, la resistencia óhmica, resistencia de los desliadores. Ya veremos después que dependiendo a la distancia que esté del plano de Tierra, va a tener unos lóbulos de radiación, se va a poder comportar de una forma u de otra y tendrá unos distintos lóbulos diferentes. Aunque pone aquí 2 centímetros, es que es el gráfico de una antena de 2 metros, y se me ha olvidado borrar los centímetros. Pero bueno, es para que lo veáis. Un cuarto de longitud de onda, un cuarto de longitud de onda, media longitud de onda. Se requiere para que la longitud del dipolo sea igual a la longitud de onda. Entonces, cada elemento será una cuarta parte de la longitud de onda. Una cuarta parte de la longitud de onda. La impedancia de entrada debe ser igual a la resistencia de radiación, 73 ohmios. Si la longitud de la antena del dipolo de media onda es mayor que media longitud de onda, la antena presentará una carga inductiva. Ojo, esto es preguntita de examen, ¿eh? Suele salir en algún examen. Y si la antena es corta o es menor, presentará una carga capacitativa. Todo ello referido a una frecuencia determinada, que sería la frecuencia que en teoría es la que va a resonar. Las máximas radiaciones de una antena de dipolo tienen lugar en el plano perpendicular al que forman los conductores. En vez de, esta es la figura que en el libro, yo he puesto esta para que lo veáis mejor. Plano perpendicular, veis que cuando tenemos el campo, tenemos en un parte del senoidal, en un lado tendremos el negativo, en otro el positivo. En el siguiente lo tendremos al revés. Como estamos generando un campo eléctrico variable, el campo eléctrico va a formar un campo magnético, y ese campo magnético es el que va a volver a generar el campo eléctrico, y así se van autoinduciendo, se van atenuando, y es lo que hace que llegue esa onda electromagnética. El ángulo de radiación es el ángulo que forma el eje o centro de radiación con el suelo. El ángulo de radiación sería el que formara con el suelo.
Según la polarización ya veremos si es vertical u horizontal. En el libro dice plano de máxima radiación, sería en la zona perpendicular, lo verde. En el plano y en máxima tendríamos una mínima radiación. En el plano, que es paralelo, que va en la misma línea que el dipolo. Aquí se ve mejor. Máxima radiación en el perpendicular. Directividad, rendimiento de ganancia de una antena. La directividad o característica adicional de una antena es la forma de irradiar o emitir o de recibir en recepción energía de radiofrecuencia que se aplica o se recibe. Aquí está hablando, veremos ahora que está hablando de lóbulos. Ahora veremos los lóbulos. Tiene un espacio de forma de lóbulo que está orientado en las antenas direccionales en la dirección de la ganancia. Para que me salto un poquito y veremos un lóbulo. ¿Veis? Esta es una antena direccional y aquí tiene el lóbulo de máxima ganancia. Y aquí tendría la máxima transmisión y también la máxima recepción. ¿Vale? Lo tendríamos aquí. Para ello, cuando se habla de una antena que una antena gana, no es que tenga un amplificador que la antena, sino que con un patrón ya predeterminado, que puede ser una antena de radiación Pater, la figura de radiación es una antena ideal que en el centro de radia forma una esfera de radiación que es homogénea en todos sus puntos. La antena ideal está alrededor isotópico, es una antena perfectamente omnidireccional que radia de forma de esfera perfecta y con la misma intensidad en todas las direcciones. Y se le asigna una ganancia de 0 dB. Si yo, haciendo un cálculo, veo que aquí esta antena va a tener una ganancia, que en este caso sería del patrón sería 0, pero cuando yo lo hago con una antena directiva, aquí veo que tiene 5 dB, 6 dB, tiene 6 dBi de ganancia respecto a la antena isotrópica. No es que tenga un amplificador y gane 6 dB. Otro patrón es el dipodo ideal de media onda que irradia dos lóbulos. Un lóbulo y otro lóbulo. Se establece que tiene una ganancia 0 dB en las direcciones perpendiculares a sus brazos. Su ganancia respecto al radiador isotrópico es 2,15 dB. La ganancia la expresamos en dBi si usamos dB isotrópico, si usamos un patrón de referencia, el radiador isotrópico, el punto que hemos visto aquí. En el caso contrario, el patrón de referencia del dipolo ideal de media onda expresaremos la ganancia en dBd. Es la diferencia de eso. La diferencia entre ellos es que el dBi es 2,5 veces mejor que el dBd. En el mercado existe una cierta tendencia a expresar la ganancia de las antenas en dBi, por ser una cifra más elevada. Al hacer los cálculos aquí tendríamos, en comparación con este, 2 dB y medio de ganancia. La antena, en teoría, sería mejor. Área de captura. ¿Qué significa la área de captura de una antena? La área de captura de una antena es una medida de la capacidad de una antena para recoger energía del espacio libre. Sí, igual que tiene un lóbulo de radiación y irradia en una zona mejor, la zona de captura es la zona donde captaría más señal. Es decir, si nosotros cogemos y vemos este es el lóbulo, es decir, en esta zona, cuando entre señal dentro de esta zona, tendría más ganancia que y escucharía que en la zona de fuera. Es una simple medida en longitudes de onda al cuadrada, no es posible medirla, pues con un metro no corresponde con nada físico y tangible. La única forma de medirla prácticamente es
coger y con un emisor y desplazándose en un semicírculo de 180 grados y viendo dónde más recibe la antena. En un sitio ideal, que esté a cierta altura. Entonces, por regla general, es un cálculo teórico la mayoría de las veces. Área de captura es ganancia de la antena partido por 4. Es decir, si tiene una ganancia de 5 dB, pues la área de captura serían 2,5. Potencia irradiada, ERP y potencia. Si tenéis alguna duda, decidlo, levantad la mano. A la hora de hablar de potencia tenemos que tener en cuenta el concepto de ganancia. Una antena de alta ganancia concentrará toda la potencia en el emisor que se le aplica al emitir la dirección determinada, a costa de emitir poco o nada en otros casos, en su dirección principal, y tiene una potencia radial efectiva de X vatios, ERP. Volvemos a la figura de aquí y vemos que aquí es donde tiene más ganancia. Tiene unos lóbulos más pequeños, tiene otros lóbulos, un lóbulito más pequeño, y este lóbulo, que después lo veremos, es el lóbulo que tiene, aunque es directiva, en teoría no debía de emitir hacia atrás, sí tiene parte de radiación hacia atrás. Por eso lo he marcado en rojo. Entonces, lo hice. En su dirección principal tiene una potencia radial efectiva de X vatios. La ERP se define haciendo referencia a un antónimo de un dipolo ideal. A veces esto se hace comparando de una potencia a lo largo de una principal con una antena que imita isotrópicamente de una forma esférica. En este caso, vamos a denominar EIRP. Potencia radiada, potencia isotrópica radiada o equivalente. Son definiciones que hay que saberlo. Uno sabe que cuando nos dice isotrópica, siempre nos está refiriendo a la antena ideal isotrópica, que es el punto que radia igual en todas las direcciones del espacio. Como hemos dicho antes, disculpad, una antena, esto es una antena directiva, tiene el reflector, tiene el director y tiene donde se capta, el dipolo donde se va a captar o va a emitir la señal. Se llama relación frente-espalda, es una característica de la antena directiva, se expresa en dB, pero no tiene nada que ver con la ganancia de la antena. El valor de la relación es la relación entre el lóbulo principal de la antena y el lóbulo posterior de la misma. La antena Yagi, que esto sería una antena Yagi de 3 elementos, suelen presentar una radiación de orden de 20 dB. Las antenas parabólicas están en el orden de 60 dB. Después veremos antenas Yagi, fotografía de antenas Yagi, explicaremos un poquito la antena Yagi y veremos todos los 3 tipos de antenas parabólicas que hay. Diagrama de radiación horizontal y verticales. Los diagramas de radiación, esto es un diagrama de radiación de una antena situada a una altura del suelo de media longitud de onda. A estas alturas inferiores deja de pasar de ser un lóbulo y a alturas superiores aumenta el número de lóbulos. Como eso es un poco lioso lo que está diciendo, o aquí he puesto una figura. Un cuarto de longitud de onda es la distancia que hay desde el suelo. Veis que tenemos, a distancias cortas tenemos un lóbulo principal, a media longitud de onda desde el suelo tenemos dos lóbulos, y si la antena está colocada a 3/4 de longitud de onda, que es donde va a tener su lóbulo máximo, aunque tiene 2 laterales, está a 3/4 de longitud de onda, y cuando tenemos una longitud de onda vemos que ya aparecen más lóbulos. En la figura 131, que es esta que pone en el libro, que claro, explica y se queda un poquito la cosa como esto. Representa el diagrama de radiación vertical de un dipolo de media longitud de onda a media onda de altura, media longitud de onda de altura.
el cual presenta su lobo principal, tiene un ángulo de radiación de 30 grados. Esto nos lleva a establecer que pesa. Generalmente se afirma no es solo existe un lóbulo de radiación, sino muchos, tantos como medias longitudes de altura existan entre la altura que está situada la antena y plano de tierra. Por eso una antena, siempre escucharéis, esta antena rinde mejor a tantos metros de altura y esta antena rinde mejor cuando está más cerca de tierra. Dependiendo de la longitud de onda y dependiendo de la fabricación de la antena, unas radiarán mejor, los dipolos radian mejor a alta altura. Las antenas verticales de HF normalmente radian mejor cerca de un plano de tierra. De hecho, hay una que es muy famosa que se llama Butternut, o la R8 también, que el fabricante dice que se ponga a ras de tierra. Y si es un plano de tierra que es tierra, que no es cemento, que no se le pongan radiales, pero si no tiene una buena tierra, es decir, es cemento, es material no conductor, se le ponga una malla de radiales. Después lo veremos también. Tipo de antenas. Existen dos tipos de antenas. Las lineales, cuyos elementos radiantes son lineales, es decir, los conductores que las forman tienen una sección de grosor despreciable respecto a la longitud de onda de trabajo y respecto a su magnitud física. Se utilizan extensamente en baja frecuencia. También se pueden utilizar en alta frecuencia y se pueden agrupar formaciones que trabajan hasta la UHF. UHF es 70 centímetros, que es 432 MHz. Ejemplos de antenas lineales son el dipolo, la vertical, la Yagi, el de cuadro. Las de apertura son antenas cuyos elementos radiantes son apertura o superficie. Aquí entramos en radioaficionados. Actualmente no se utiliza, en telefonía móvil se estaba utilizando ya. Son unas antenas que se llaman fastrales, que según polarice una antena o parte de ella, va abriendo o ensanchando el haz o cambiando la frecuencia de resonancia. En radioaficionados, las que se utilizan son el dipolo, la vertical, la Yagi, la de cuadro, normalmente en recepción, las de aro, si tiene un buen condensador de acople, también sirve de transmisión. Veremos figuras de todas de ellas, es decir, no nos vamos a quedar en ningún viaje para verlas. La antena de media onda alimentada en el centro. La antena de dipolo, aquí tenemos una antena de media longitud de onda, que cada una de las partes radia cada una de las partes tiene un cuarto de longitud de onda. La antena horizontal despejada debe estar en sitio elevado, por lo menos un cuarto de longitud de onda sobre cualquier obstáculo, y proporciona buena cobertura para distancias cortas y medias y es capaz de dar agradables sorpresas en largas distancias. Antes hemos hablado que estas antenas tienen 73 ohmios. Para coger y que tengan los 50 ohmios, veremos más adelante que tenemos una que se llama en V invertida. Esta necesariamente hace falta que en el transmisor tenga un acoplador para acoplar los 73 ohmios que tiene de impedancia a los 50 ohmios que tiene la antena. Otra antena de media longitud de onda, pero en vez de que esté en el plano horizontal, lo ponemos en el plano inclinado, y es que lo que hace es que tiene más directividad que el dipolo anterior. ¿Cómo se calcula la longitud del cable? La longitud del cable sería una formulita muy fácil, que es 142,5 partido por las frecuencias megahercios, y nos daría
la longitud desde aquí hasta aquí, en la longitud total. Una de las variantes de dipolo inclinado da mayor radiación en el plano que forma el mástil y la antena, es decir, que da una especie de directividad. Pueden montarse varias antenas inclinadas en el mismo mástil, logrando distintas direccionales. Si yo monto una hacia acá, otra hacia acá, otra hacia acá, estoy haciendo norte-sur, este-oeste o la dirección que esté impuesta. Antena de media onda alimentada por un extremo. Es otro tipo de antena, pero ya aquí, fijaros, uno de los brazos es muchísimo más largo que el otro. La bajada es, como vimos el otro día, un cable paralelo. Puede ser un paralelo un hilo de cobre, otro hilo de cobre, separados por unos aisladores o mediante una funda de plástico. Antes este tipo de cable se usaba en la televisión, en las antiguas televisiones de blanco y negro. Una antena de dipolo de media onda puede usarse como multibanda si la alimentamos por un extremo, usando una línea abierta sintonizada dando lugar a una que se denomina Zeppelin. En este tipo de antena se trabaja en tensión frente a la alimentación en el centro, lo que hace en corriente. Se calcula su longitud de onda para la frecuencia que se desea utilizar. Tiene 200 ohmios, entre 200 y 600 ohmios, y aquí se puede hacer una cosa, y es poner un balun que nos va a cambiar la impedancia de 200 o 600, nos lo va a cambiar a 50 ohmios, o si no, una red de adaptación, que es lo que hablamos el otro día, el acoplador. Vamos a acoplar la impedancia de la antena con la impedancia del equipo. Equipo dipolo doblado. Si no hay suficiente espacio, en la terraza no tenemos suficiente espacio o en la casa no tenemos suficiente espacio, podemos utilizar una antena que tendremos una longitud acortada, que es esta fórmula. No es exacta, ya que depende del espacio entre los hilos, es decir, el espacio entre este y este es crítico. Con esta fórmula, si variamos la separación entre los dos hilos, nos puede variar la impedancia. El cálculo está hecho, como dice, para 28 centímetros. Si lo hacemos más corto, deberíamos de coger y hacerlo experimentalmente cómo desarrollarlo. O si lo hacemos más extenso, deberíamos de recalcular también la fórmula. Se utiliza solamente en caso de que en caso de que no tengamos espacio para hacerlo. Antena vertical o de cuarto longitud de onda. Veamos ahora algunas antenas verticales. Sus principales ventajas son directividad en todos los sentidos, o lo que es igual, no tiene direccional determinada y su ángulo de radiación es bajo. Su principal defecto es que son muy ruidosas. Para una misma frecuencia requiere la mitad de la longitud física de horizontal. Por eso se llama de cuarto longitud de onda. Esto es una antena de VHF de 2 metros, y lo que es esto, antena real, tendríamos un plano de tierra, que son los radiales, que tienen una inclinación. Esta inclinación es la que le va a generar la impedancia. Al igual que la horizontal, es la tensión máxima en el extremo, en la punta, y la imagen virtual de tierra como si fuera un espejo. En teoría, con esto lo que estamos haciendo es un dipolo. Precisa una tierra perfecta, para eso se suele colocar los conductores debajo de la antena llamadas radiales. Estos son los radiales. Cuantos más haya, mejor será el funcionamiento de la antena. Es un tipo de antena vertical de ground plane o plano de tierra que puede colocarse a cualquier altura porque el plano de tierra son los radiales. Su longitud se calcula dividiendo 71,3 por la frecuencia en megahercios. La impedancia de antena vertical es la mitad de la horizontal, es 36,5, pero variando la inclinación,
conseguimos los 50 ohmios. Aquí tenéis un ejemplo de uno hecho así de compromiso, una antena vertical y unos radiales, y esto de aquí son unos aisladores. ¿Sabéis? Son unos aisladores para que las radiales tengan una longitud de onda determinada. Si inclinamos los radiales de abajo unos 45 grados, llegan a tenerse los 50 ohmios de impedancia. Aquí tenemos una antena de HF. Claro, de HF diré, si yo calculo, la antena tendría que ser larguísima hacia arriba. ¿Qué es lo que hace? Lleva una bobina y estos planos, mini planos de tierra que son sombreros capacitativos, esta otra bobina que para una frecuencia determinada se comportan como un choque y no dejan pasarlo, y para otra frecuencia determinada las espiras que tienen es como si tuvieran longitud de onda. Entonces, acortando la antena con esta bobina tenemos media longitud de onda. Si os fijáis en la figura, os lo mando dentro de un rato, hay que sintonizar cada una de las bandas con un radial para la longitud de onda que esté en la bobina. Es decir, 20 metros, 15 metros, 10 metros, 60, 40, 30 metros. ¿Veis? Estamos haciendo igual que en la otra, estamos poniéndole un radial que está sintonizado, que tiene una longitud sintonizada con la banda de 60, por ejemplo, de 60 metros, de 10 metros, de 15 metros, de 20 metros. La antena vertical puede convertirse en multibanda y ser sintonizada a una frecuencia mucho menor que la corresponde en su longitud. Acabamos de esto porque tenemos la bobina, insertando una distancia bobina de carga en su base para obtener la resonancia a la frecuencia deseada. Con la operación mencionada se alarga la antena a frecuencias menores. Esto es una antena de HF y esto sería una antena de V y UHF posiblemente también. Con esta operación, a mayor proximidad al extremo superior de la antena, mayor es su efecto. Si la bobina de carga arriba, en frecuencias menores disminuye el rendimiento de la antena al aumentar la reactancia capacitativa, pero puede compensarse o poniendo una bobina o un sombrerito, que es una especie de aro que se pone arriba para aumentar el efecto capacitativo. Una Yagi. Esta es una Yagi, una antena Yagi. ¿Qué es lo que pasa en la antena Yagi? En la antena Yagi tenemos una antena, el elemento excitado, que es donde vamos a conectar la antena, el director, que es el que nos va a hacer que tengamos, junto al reflector, tengamos la directividad y la ganancia. La dirección en que va a radiar siempre va a ser, para que os fijéis, es desde el elemento último que sea más largo hacia el elemento más corto en la dirección de radiación. Tendrá parte hacia atrás, pero bueno, tiene eso. Esta es una Yagi multibanda, porque tiene si os fijáis aquí, tiene una bobina que lo que hacemos es que estamos variando la longitud de la antena mediante la bobina. Aquí tenéis una antena de HF, una antena de HF de Yagi. Esto que está aquí son los vientos, no son los radiales, son los vientos que hacen que este mástil no cabecee hacia los lados, no se vuelque o el viento no los tire. Los radiales en algún punto o son de cuerda, no una cuerda normal, Kelvar, o si son de acero o son de conductores, hay que ponerle un aislador para que la antena no vea esto como un plano de tierra y variemos la capacidad. Dipolo de trampa. Igual que hemos hablado anteriormente en la antena, podemos alargar o acortar la frecuencia que resuena una antena
con con lo que está hablando, una bobina. Una bobina simplemente tiene una capacidad y una inductancia. Esta capacidad de inductancia hace que para una frecuencia llegue hasta aquí, y esto lo considere ella como una terminación, que ahí se ha terminado el cable, y para otras frecuencias no llega hasta el final de este. Podemos poner todas las bobinas que queramos, siempre y cuando estén sintonizadas. Aquí, por ejemplo, tenemos una, lo estáis viendo, esto sería el teórico, este sería el práctico, una bobina, tenemos una trampa, la bobina se le usa llamar trampa, aquí tenemos el aislador, y esto es un bloqueo, aquí sí que le pongo un peso, normalmente se atan en los extremos, ¿no ves? El aislador, la trampa, entonces es igual, exactamente igual. Balun pasamos de 75 ohmios, aquí con el balun pasamos a 50 ohmios. Las trampas, ya una vez hechas, suelen estar protegidas dentro de un receptáculo ya normalmente son PVC, o si es cable lo suele poner un macarrón termorretrátil para que no se oxide. Y las uniones del cable en los extremos de la bobina se suelen proteger con una cinta, no sé si la conocéis, le llaman vulcanizada. Es una cinta que parece una cinta aislante, pero es un poquito más gruesa, además que una particular que se estira. La estiramos un poquito, le encintamos el terminal y ella misma se vulcaniza y se queda hecho, aislado perfectamente, y no se producen oxidaciones ni cortocircuitos en ese punto de la bobina. Otro tipo de antena, hilo largo. Disculpad. Otras antenas. Mencionamos como último tipo de antena, si bien la diversidad de las mismas es muy amplia. Una antena de hilo largo es un hilo largo, cuanto más largo mejor. Está alimentado por, como veis, sí, el hilo largo estaría, ahí tendría un balun y un hilo largo. Necesariamente se necesita un acoplador en el transmisor. Si no tenemos un acoplador, esto tiene bastante ROE. Sin acoplándolo funcionan bastante bien. Para las mejores antenas para la escucha, un hilo largo. Hay una antena que tiene un pequeñito tiene el tramo hilo largo y un pequeñito hilo corto hacia acá. Hay una Diamond, que no me acuerdo del modelo, que la fabrica ya comercialmente para ponerlo. La utilización de acoplador hilo largo es fundamental, pues su potencia elevada también es prescindible contar una toma de tierra de calidad. Es decir, el acoplador, en este caso, necesita una toma de tierra por la cantidad de radiofrecuencia que nos puede retroceder. De hecho, el hilo largo en sí va desde el acoplador hasta el extremo. Es decir, muchas veces el trozo de cable coaxial está haciendo también de antena. Antena de cuadro. La antena de cuadro es una antena. Esta es la figura que está en el libro. Una antena de cuadro es una antena, parece un cuadro, aunque la figura está un poco desextonada, suelen ser un cuadrado que está puesto en uno de los picos, y lo que hace es que está dándole vuelta, y tenemos una longitud como si tuviéramos un hilo largo. Normalmente se utiliza para recepción, para transmisión, para baja potencia. En alta potencia esta antena no es recomendable. Se utiliza en interior, en un sitio que no pueda utilizarla porque la comunidad de vecinos no te lo permite, o el edificio no permite, es un edificio histórico, no te permite que pongas antena afuera, quieres recibir. Rendimiento, al ser como es una antena de bajo rendimiento.
Para el receptor, si os veis receptores antiguos, veréis que la antena que tienen antenas de ese tipo. Y estas antenas hay que, para tener, cuando estamos escuchando una emisora, tenemos que girarla hasta encontrar el punto más aproximado donde tengamos mayor nivel. La antena de aro es una antena de cuadro que puede ser varias pilas sintonizadas a la frecuencia de trabajo. Normalmente las antenas de aro que utilizan los radioaficionados es una antena de aro. Aquí lleva un acoplador, que lleva un condensador, que este condensador va a hacer que sintonicemos la antena a una frecuencia determinada. Estas sí pueden transmitir, aunque la puedes tener dentro de la casa. Es decir, yo he visto más de un radioaficionado que tiene dentro de la casa porque vive en un edificio de muchas plantas y no puede ponerla. Entonces tiene una antena de aro dentro. Lo que sí, el tamaño de estas antenas, para hasta 40 metros se necesita una antena de cerca de 1,5, entre 1,5 y 1,8 metros de diámetro. Imaginaros lo que tenéis lo que es la antena de aro. Para 80 metros ya tenemos que pasar a un diámetro de 2 metros. Y nada más que lo que para soportar el aro es bastante tedioso. Hay un fabricante italiano que la hace, es monstruoso. La antena en Iberradio la lleva casi todos los años y es una antena que es bastante potente y bastante bonita. Si veis, la antena de aro ruidosa y además, igual que la de la otra, necesita que tener un rotor para coger y poner la antena en dirección a la máxima nivel de señal. Dotado de un sistema de giro, puede ser muy efectiva para eliminar el ruido e interferencias. Con ella se puede conseguir contactos muy interesantes. Dipolo LV. El dipolo LV es un dipolo de media longitud de onda. Aquí tenéis un dipolo de NV que está inclinado, es decir, veis aquí que se pone 45 grados respecto al horizontal. Al girarlo 45 grados, lo que conseguimos es que en este punto tengamos 50 ohmios. Aquí tenéis la figura del dipolo de esto y aquí tenéis las medidas. Para 60 metros, 74 metros, para 80 metros, 39 metros, así sucesivamente. Y este es un dipolo que se llama bigote de gato, parece un bigote de gato, y lo que tenemos son varios dipolos de media longitud de onda de varias frecuencias. Son dipolos en V y que cada uno de ellos está cortado. Veis, este llega hasta aquí, este hasta aquí, este hasta aquí, este hasta aquí, y están unidos en el punto de alimentación de la antena, y podemos tener dentro de una misma antena, en este caso, 4 frecuencias. A un dipolo en V invertida, yo también puedo coger y poner una bobina, y puedo obtener una antena de 80, por ejemplo, 80 y 40, la más típica. Lo hay de todas las frecuencias. Antenas EH. Antenas EH están basadas en un concepto nuevo en el mundo de las antenas, bueno, ya lleva un poco de años, que aporta a las antenas tradicionales, denominadas genéricamente antenas Hertz, y fue inventada y patentada por un radioaficionado norteamericano, Ted Hart, a finales de la década de los 80. Este tipo de antenas se fuerza el desfase de la corriente que circula por ellas. Esta es una antena EH. Es monobanda, es decir, tiene solamente para una banda,
y lo que tiene aquí es un cilindro metálico, aquí otro cilindro metálico con unas bobinas, una separación determinada, y aquí tenemos el acople de una bobina y unos condensadores para el acople de la antena. Y tenemos así, es una antena vertical, tiene menos ganancia que un dipolo y, como dice, campo magnético se genera al estar en fase con el campo eléctrico generado en la antena aproximadamente de esta, y por tanto la potencia transmitida por la antena de forma de onda electromagnética sea máxima. Permite una importante disminución en su tamaño, sin que produzca una pérdida importante de rendimiento. Antenas de apertura, reflector parabólico, bocina. Existen dos tipos de antenas, las de ancho estándar, que son las parabólicas, y las de apertura sintética, que se realiza por software o fastrales. Las de fastrales no vamos a verlo, sepáis que hay conocimiento. Disculpad. El reflector parabólico, usualmente llamado antena parabólica, es una antena que se caracteriza por tener un reflector parabólico, de ahí su nombre, y es un receptor, una parábola, que tiene un foco que emite hacia la parábola, está dirigido hacia la parábola, y la parábola rebota o recibe y concentra los haces en este punto de alimentación. Las antenas parabólicas transmiten, el reflector parabólico refleja la onda electromagnética generada en el dispositivo radiante, mientras que las antenas parabólicas receptoras y el reflector parabólico concentra, la parte de fuera concentra la señal en el foco. Dependiendo de cómo esté el foco, vamos a tener diversos tipos. Se llama la antena parabólica de foco primario, es la que está situado en el centro a una distancia determinada. Antena parabólica primaria se caracteriza por tener reflectores parabólicos centrados respecto al foco. Foco lo tendremos centrado. Se utilizan sobre todo para comunicaciones vía satélite, no se utilizan para televisión. Para radioaficionados en frecuencia alta sí se utiliza bastante. La parabólica offset es la que normalmente vemos en televisión, la que tenemos para la televisión. El foco está desplazado en un lateral. La antena parabólica Cassegrain se caracteriza por llevar un segundo reflector cerca del foco. Aquí tenemos la bocina, transmisora, receptora, tenemos un foco que este foco se refleja, lo manda hacia afuera, o la señal que viene aquí se refleja. Esto, por ejemplo, lo tienen los internet vía satélite. Lo podréis ver muchas veces en subestaciones o ¿cómo se llama esto? Controles de ríos para mandar la información vía satélite al receptor. También lo he visto que lo utiliza en los sitios que no hay internet, ¿cómo se llama? Apuestas mutuas o correos. La ventaja que tiene esta es que el transmisor, la RF se genera aquí. Sí, aquí llevamos una frecuencia intermedia, como ya sabemos lo que es la frecuencia intermedia, y la frecuencia que vamos a transmitir aquí se va a generar y lo lanzamos hacia el espacio. Esto es una bocina. Su haz de iluminación amplio comparado con la de bocina. Las antenas de bocina son antenas de haz estrechos, rectangulares o circulares, según sea la onda. Aquí tenemos la entrada de la señal. Aquí tenemos el dipolo, mini dipolo que genera, y esto concentra tanto en transmisión como en recepción la señal. Su uso más frecuente en satélites y en enlaces especiales. Pues con esto hemos visto todo el tipo de antenas que tenemos y las características de la antena. Esta antena, por ejemplo, se me olvidó deciros, se utiliza para el QO100.
un satélite de reaccionado geoestacionario. ¿Tenéis dudas? Esta noche, sin falta, os mando todas las fotos porque las he empleado encima de las he empleado por aquí. ¿Tenéis alguna duda? Si podéis ponerla por aquí o si no, por el correo me lo mandáis. Yo, con vuestro permiso, y hoy voy a cortar un poquito la clase, son 12 minutos menos, pero es que estoy otra vez. Voy a empezar otra vez y me voy a quedar sin voz dentro de un ratito. Os doy las gracias y os disculparme por las interrupciones de mi problemilla. Nos vemos la semana que viene, que veremos el siguiente capítulo. 1.000.000 de gracias por seguirme.